Adelante, Manuel. Ya. El libro que hoy día voy a comentar es el Guía para aconsejar familias y personas en crisis de William Cutler. Vamos a comentar el capítulo que habla acerca de políticas para la protección de menores y la disciplina de la iglesia. Con relación a las políticas para la protección de menores, el texto se refiere a una iglesia en particular, que es la iglesia Chubale Baptist Church de Estados Unidos, de Kentucky. Ahí puse una imagen de la iglesia. Porque en realidad lo que hace el autor es analizar cuáles son las políticas que usa la iglesia para la protección de menores, cómo ellos trabajan. Entonces el texto lo que hace es nombrar cómo ellos reclutan a una persona para trabajar con niños, cuál es la supervisión que hacen ellos y cómo denunciar las conductas inadecuadas a menores. Eso es lo que menciona el texto. En relación al reclutamiento y selección de obreros, le llaman ellos, para reclutar a las personas que van a trabajar con niños. Esta persona tiene que ser un miembro de la iglesia durante al menos un año antes de ser considerado para trabajar en el departamento de los niños o del preescolar. Todos los obreros deben llenar una solicitud y someterse a una revisión de sus antecedentes. Todas las referencias se van a comprobar. Solo el personal del ministerio verá las solicitudes y luego lo colocará en una caja de seguridad. Todos los solicitantes nuevos deben ser entrevistados. Los obreros actuales también podrían ser entrevistados. El personal del ministerio llevará a cabo las entrevistas. Los obreros verán un video sobre cómo reducir el riesgo de abuso a los niños dentro de la iglesia. Este video será proyectado periódicamente durante el año por el personal del ministerio. Capacitación e información adicional se pondrán a su disposición también. Esto es todo lo que tiene que ver con el reclutamiento. Es lo que hace la iglesia para reclutar a las personas que van a trabajar con niños. Igual es algo totalmente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados en realidad en nuestras iglesias con el trabajo en niños. Tienen un proceso bien riguroso para seleccionar y también para capacitar a las personas que van a entrar a trabajar con niños. También hay una revisión de antecedentes, de comportamiento, y después son nombrados para trabajar con niños. El texto no lo dice, y me queda la duda si no sé si estas personas que reclutan, no sé si le ofrendarán o le harán un sueldo. Desconozco con respecto a eso. En la supervisión que le hacen a los profesores que trabajan con niños, todas las puertas de las aulas de clase para las edades de 18 años y más joven tendrán ventanas, o de lo contrario la puerta permanecerá abierta mientras se usan las aulas. Deben haber un mínimo de 2 obreros presentes por todas las actividades programadas. El personal de la iglesia proveerá todas las actividades preescolares, los niños y los jóvenes, excluidas las reuniones programadas regularmente, y dichas actividades se incluirán en el calendario de la iglesia. El personal del ministerio o una persona designada supervisará al azar las actividades de diferentes aulas de clases. El personal de la iglesia y los obreros voluntariamente obtendrán consentimiento de los padres o tutores del menor antes de darse a solas con este a pasar un tiempo solos en una situación supervisada. Los obreros también informarán dicha reunión por anticipado a un pastor apropiado. ¿Ya? Entonces, estos son todos los puntos que ellos hacen para supervisar a los que dan clase a los niños. No olvidemos que son las políticas de la iglesia para que los niños estén protegidos de abusos o de cualquier problema moral que pueda existir. Y igual tienen unas políticas para denunciar las conductas inadecuadas, ¿ya? Toda reclamación de conducta inadecuada deberá informarse inmediatamente a un miembro del personal del ministerio. Para proteger tanto a la víctima como al agresor, se darán los siguientes pasos. El pastor tomará una declaración escrita o hará una transcripción. Los padres o el tutor legal de la víctima serán informados. Se informará al acusado
Todos los esfuerzos por responder los alegatos se documentarán y serán confidenciales para ayudar a proteger los derechos de la persona con falsas acusaciones. El abogado de la iglesia o un miembro del personal del ministerio y el pastor principal entrevistarán a las partes involucradas y harán las recomendaciones apropiadas. Cuando la ley lo exija, se preparará un informe de los hechos para las autoridades pertinentes y la compañía de seguro. Si no puede haber una entrevista respecto al incidente antes de la próxima actividad programada, una persona designa auditoría la actividad. Después de entrevistar a las partes involucradas, las personas que hacen la investigación prepararán una declaración preliminar sobre sus conclusiones. Y al final de la investigación se tomarán las medidas correspondientes. Este es todo el proceso que hacen ellos cuando existe una denuncia o una conducta inadecuada con respecto a las personas que le hacen clase a los menores. Si nos damos cuenta, es una política, desde mi punto de vista, bien completa. Yo logro inferir que la iglesia debe tener varios miembros, deben ser muchos miembros y también tienen personas capacitadas. También habla acerca de un abogado dentro de la iglesia que ve estos temas. Tienen también su documentación, su registro donde archivan todas las actividades que hacen con los niños y en ese sentido creo que logra el propósito de poder que los niños puedan tener protección. Eh, y me parece muy bueno también el sentido de que también los niños puedan estar protegidos porque hoy día la iglesia no está ajena a estas cosas, ¿cierto? A abusos o a que de repente se le vulneren los derechos de los niños dentro de la iglesia. Hemos visto muchos casos con respecto a esto. También se refieren a la disciplina de la iglesia, ¿ya? ¿Cuál es el proceso de disciplina que la iglesia aplica hacia las personas? Y la disciplina, ellos lo toman basado en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 18, versículo 15 al 17. Eh, el, el versículo acá lo escribí en la versión NBI, dice, si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. En la versión eh, de Reina Valera de 1960 dice que lo trate como gentil o publicano. Entonces la iglesia aplica este proceso de disciplina y lo define en estos 4 procesos, ¿ya? La comunicación privada, la pluralidad de confrontación, la declaración pública y la exclusión de la comunión de la iglesia. Le voy a más o menos comentar de qué se tratan los pasos. Primero, en la comunicación privada, la persona ofendida va al ofensor y trata de resolver el problema cara a cara. Si se produce un arrepentimiento, una confesión de la persona, la cosa queda ahí y se restaura, ¿ya? Siempre la meta va a ser la restauración de la persona. Si no, la persona no se arrepiente o no da acceso a la restauración, pasan a la segunda parte, que es la pluralidad de confrontación. Si la persona que ofende no responde ni procura la restauración, el ofendido regresa con uno o dos personas más que son espiritualmente maduras. Todos escuchan el caso y luego de haber orado exhortan a los demás a resolver el conflicto, así como a lograr la restauración de la unidad quebrantada por la ofensa. Si el ofensor se arrepiente, el proceso termina y obviamente se glorifica a Dios. Ya que ahí si la persona se arrepiente, aquí ya vemos que hay 2 oportunidades para que la persona se arrepienta. Si la persona no se arrepiente, entonces viene la declaración pública, que si el ofensor no responde favorablemente al ofendido y los demás testigos, el caso se presentará en la iglesia. Por última vez, el ofensor tiene la oportunidad de arrepentirse y resolver la ofensa. En este momento, el peso de la oración de toda la iglesia se lleva a la situación para que la unidad en el espíritu se pueda restaurar. Se da a conocer a la iglesia la situación y la actitud de la iglesia no debe ser de
caer en chisme o de pelear al hermano, sino que entrar en oración para que este conflicto se solucione. Si aún así la persona no se arrepiente, se niega a responder a la clara y amorosa confrontación de la iglesia, será excluido y se le considerará incrédula. Esto representa un paso grave de disciplina. La exclusión de la protección espiritual que ofrece la iglesia tiene serias ramificaciones para el alma. El ofensor ha actuado como un incrédulo y ha de considerarse como tal, como sucede con todo incrédulo. La persona puede asistir a los cultos y escuchar el Evangelio, pero debe excluirse de la celebración de la Santa Cena. Se espera que la persona experimente una conversión genuina y que luego procure la restauración con la persona ofendida. Este es el proceso de disciplina que hace la iglesia. Y cuando leía este proceso de disciplina, me hacía recuerdo de un pastor amigo que pastorea en Viña del Mar y que pasó por un proceso similar con respecto a este proceso de disciplina, que era un anciano de la iglesia, que también era como amigo de él. Entonces, esta persona, los ancianos de la iglesia y el mismo pastor se empezaron a dar cuenta de que el hermano ya no estaba con la misma motivación de siempre con respecto al evangelio y no veían como cambios en él y estaba como bien extraño, se estaba alejando. Entonces, los ancianos se acercan y conversan con él. El pastor obviamente primero conversó con él y él no quiso conversar con el pastor, tampoco dio a conocer qué es lo que estaba pasando, sino que se siguió apartando. Y tiempo después, el hermano que era anciano de la iglesia, la situación y el problema que él tenía, y por eso también él se había alejado un poco de los mismos ancianos de la iglesia, era que él estaba cayendo en infidelidad. Y él se fue, destruyó su matrimonio y no siguió con su esposa. Entonces, cuando supieron los ancianos esto, todos los ancianos de la iglesia fueron quisieron conversar con él, pero él no quiso conversar con los ancianos de la iglesia, eh, tampoco estaba arrepentido de lo que había hecho. Entonces el pastor, como última opción, le envió un correo porque tampoco respondía a las llamadas ni tampoco dejaba que lo contacten de otra forma. Y ahí el pastor le hace la consideración de que él no estaba aportando para su restauración y le hace la pregunta final, si él realmente va a seguir el Evangelio, si realmente quiere seguir los pasos de Jesús o si quiere pertenecer a la iglesia. Entonces él responde ese correo y ahí él hace la renuncia del Evangelio. Él mismo declara de que ya no quiere seguir el Evangelio, ya no quiere pertenecer a la iglesia y abandona el cristianismo en el correo que le responde al pastor. Y el pastor, bueno, él nos comentaba de que al final de todo ese proceso, él se juntó con los ancianos de su iglesia y tuvieron una oración muy, muy difícil, porque como la Biblia menciona en una parte, no recuerdo dónde, de que si la persona es para Cristo, es necesario que también el diablo los zarandee para que vuelva al camino, para que retome el camino. Entonces ellos hicieron una oración muy parecida a eso, como que de entregar si el hermano era para salvación, si era para Dios, entregarlo al diablo para que lo zarandee y también pueda volver a los caminos del Señor para que tome conciencia de que vuelva a los caminos del Señor. Obviamente esta oración no fue una oración para la risa ni nada, sino que con llanto los hermanos, los ancianos, con sufrimiento, con su corazón dolido, hicieron esta oración porque obviamente era uno de los ancianos de la iglesia y que también lo amaban de corazón. Entonces él contaba que fue una de sus oraciones más dolorosas que ha tenido que hacer en su vida.
Y y eso es lo más o menos lo que también la iglesia, esta iglesia hace cuando no hay arrepentimiento. Y eso es lo que generalmente menciona el libro. Los capítulos habla acerca de la disciplina de la iglesia y de la protección, la política de protección a los menores. Así que eso. Perfecto, hermano David, muchas gracias. Las debilidades, la fortaleza del autor y Las menciono al cuáles tiro. son también, en qué Sí. manera le sirvió a su ministerio. Eh, el libro y los dos capítulos que leí me parecieron muy interesantes, en el sentido de que la realidad que nosotros tenemos hoy día acá en la iglesia es muy diferente a lo que leemos acá. Creo que tenemos que avanzar por ese camino, quizás por el camino del profesionalismo, de hacer las cosas sistemáticas, porque veo que esto está todo sistematizado acá con respecto a estas cosas, y la preparación igual que le hacen a los personas de escuela dominical o los profesores a los niños, creo que es bastante interesante. Y también lo que me llamó la atención y lo que me edificó también es que ellos la disciplina la aplican bíblicamente. Son muy fieles al texto que leímos en Mateo. Si se dieron cuenta, ellos hacen todo ese proceso que recomienda la palabra de Dios. Y bueno, igual es un tema para reflexionar nosotros en la iglesia de realmente cómo vamos a aplicar la disciplina, porque eh, hay algunos pastores que quizás no aplican disciplina o se los olvida o dejan pasar muchas situaciones. Eh, o otros aplican disciplina que no está basada en la Biblia o la palabra de Dios, aplican otro tipo de disciplinas que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, eso me hizo reflexionar mucho y obviamente entiendo de que si se hace conforme a la palabra de Dios, eso va a traer restauración, va a traer santidad también a la iglesia, que es por donde tenemos que caminar. Perfecto, muchas gracias, hermano David. Buen tema esa parte de la protección de menores dentro de una congregación cristiana. Las partes prácticas de las salas de clase de escuela dominical para los niños con mamparas de vidrio o las puertas abiertas. Me gustó mucho el consejo, muy práctico aquel. Bien. Bueno, también la disciplina lo habíamos comentado en otras oportunidades también. ¿Por qué no se ejerce en algunas congregaciones, algunas sí, en otras no? Yo me acuerdo en la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, cuando las hermanas usaban el velo, cuando se disciplinaban por alguna otra razón, se les quitaba el velo y ese era símbolo de que estaban en disciplina. Después no sé si habrán seguido usando velo o no. Eh, pero se notaba, por lo menos los hermanos se daban cuenta de que cuando la disciplina se ejercía a la familia, el tiempo de disciplina era menor que aquellos que no eran parte de la familia del pastoral. Y en otras iglesias no se ejerce disciplina porque el principio del ministerio es la cantidad, el número, es sumar y no restar. Por lo tanto, lo consideran como contraproducente el ejercer la disciplina de manera pública o quitarle algún cargo porque se va a sentir mal la persona y también no es una sola persona, sino que es una familia, entonces la familia completa se va a restar de una congregación. Esas son las razones por las cuales no se ejerce la disciplina, algunas veces se ejercen mal. Bien, ahora vamos a trabajar con la clase, esta clase 15, ya estamos en la recta final, estamos finalizando esta materia de consejería pastoral. La otra materia que vamos a trabajar es epístolas generales, la siguiente, cuando finalicemos con consejería pastoral. Ya va a ser una materia bíblica. Estos apuntes los saqué de este libro de José Luis y Silvia Sinay. Por aquí lo tengo, igual se lo voy a mostrar para si tiene la oportunidad de comprarlo.
Este es el libro. No sé si lo podrán encontrar, lo que siempre quisiste saber. ¿Qué dice? Lo que siempre quisiste saber. Y nunca te animaste a preguntar el título de este libro. Ahí están los autores. Yo no me acuerdo dónde lo compré esto, si en la CLC o en otra parte. No me acuerdo realmente. Silvia López Sinayi, ella es médica, es profesional, evangélica, obviamente. Es médica sexóloga, reconocida por la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. Es máster en estudios teológicos interdisciplinarios, por posgrados de sexología clínica, orientadora en sexualidad humana y especialista en sexualidad y discapacidad con aprobación del Centro de Estudios, Terapia e Investigación en Sexualidad con auspicio de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual. Esa es Silvia López. José Luis Sinayi, Silvia López Sinayi. José Luis Sinayi, abogado, pastor de la Iglesia de la Ciudad de Resistencia, el Chaco, Argentina. Tiene estudios teológicos solamente. Es misionero, decano de un instituto bíblico, pero es la profesional acá de esta área de la sexualidad es Silvia Sinayi. Son los dos, ambos en Argentina. Pero ellos recorren América Latina dando distintas conferencias para la familia, para el matrimonio y la sexualidad humana. De este libro saqué estos siguientes apuntes. Es un tema muy, muy importante, el tema de la sexualidad, que no se da en las congregaciones cristianas. Yo nunca, a ver, desde que tengo memoria, nunca se han dado un tema acerca de la sexualidad humana o qué dice la Biblia con respecto a la sexualidad que yo recuerde. Nunca se ha dado ni en una prédica. Se dan en las prédicas, pero muy de manera incidental, no como el tema fundamental o principal. Puede ser por la intimidad que significa la relación sexual, puede ser también porque la falta de capacitación, puede ser también que tengan los hermanos que llevan más tiempo en una congregación, los diáconos, por ejemplo, o los pastores, por temor o vergüenza, me imagino. Puede ser todas esas razones combinadas por las cuales no se tratan acerca de la sexualidad. Esa es la razón o las causas también de los conflictos dentro de las congregaciones cristianas, en la juventud principalmente. En las iglesias cristianas evangélicas se están produciendo muchos divorcios actualmente, y una de las causas principales es la sexualidad. Y dentro de los jóvenes también hay muchos que están teniendo bebés, hijos, pero que son fuera del matrimonio, antes del matrimonio. Y después algunos se casan, otros no se casan. Y lo otro, que no se dan consejos prácticos, por ejemplo, estuvimos viendo en las clases anteriores acerca de los consejos a los más adolescentes. Es inconveniente permitirles a los jóvenes salir solos o salir de viaje. Pero ahora parece que en las congregaciones cristianas evangélicas eso es lo que me produce un poco de consternación. En las iglesias cristianas evangélicas se da como algo no sospechoso, o cómo podríamos indicarle, o no como algo que se pueda desincentivar, sino que se promueve incluso los novios, las parejas de novios, salir de viajes a otros países, por ejemplo, solos, o a otras ciudades solos. Y ahí es donde se producen los embarazos previos al matrimonio. Pero esas son las consecuencias de que la iglesia no se ha hecho cargo, o no ha predicado, o no ha dado temas o conferencias acerca de estos temas que es muy importante, de la sexualidad humana. Por eso, dentro de la consejería pastoral también se ve este tema de la sexualidad. ¿Qué dice la Biblia con respecto a
a la sexualidad. Algunos apuntes también los saqué de otro libro muy importante, de antiguo, muy antiguo, pero, pero el mensaje evangélico, el acto matrimonial, este es un libro de Tim Timoteo o Tim LaHaye. No sé si lo van a encontrar en alguna parte de alguna librería. Es un libro clásico también, pero muy, muy bueno este autor, Tim LaHaye. No sé si estará vivo, estará muerto desde el año 78. Lo escribió. El acto conyugal es una relación hermosa e íntima. Eso es lo que señalan estos autores. Es hermosa e íntima, compartida únicamente por un esposo y una esposa, en la privacidad de su amor, y es sagrado. Los evangélicos, los que somos de la herencia y la raíz protestante, la sexualidad no lo consideramos como sucio, inmundo, o como algo malo, a diferencia del catolicismo romano. Martín Lutero, ¿qué es lo que hace? Abandona su, su hábito de monje, agustino creo que era, y se casa con una monja, porque ellos consideraron que la sexualidad, el matrimonio, no es algo sucio y que contamina al ser humano, y que la santidad y la consagración y la castidad Creo que se fue el profe o me equivoco. Sí, se fue. Pensé que era yo. Me había asustado. ahora sí. ¿Me escuchan ahora, hermanos? Sí, hermano. Yo pensé que se había terminado la señal, pero tengo un problema con el micrófono de mi computadora. Pero ahora lo arreglé. Saqué la cámara y lo conecté nuevamente. Ya sigamos. Sigamos. Se ve la pantalla completa, ¿verdad? Sí, se ve bien, Sí. hermano. Ah, perfecto, muy bien. Ya, estamos viendo entonces que los evangélicos o los protestantes no vemos la sexualidad como algo sucio, algo malo, o algo relacionado con la naturaleza carnal, como los católicos romanos. Martín Lutero contrae nupcias con una monja, y ellos establecieron, bajo los principios bíblicos también, que la castidad se puede practicar en el matrimonio, no solamente siendo monje, sino en el matrimonio. La castidad es conservar la relación íntima dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. El abandonar la castidad es ya entrar en una relación extramarital, pero la consagración y la castidad puede ser cultivada también dentro del matrimonio, por eso ellos se casaron. Entonces los evangélicos lo vemos como algo sagrado, como hermoso, como más lo vemos así, como sagrado, hermoso. La prueba de que es una experiencia sagrada aparece en el primer mandamiento de Dios a los seres humanos. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, en Génesis capítulo 1, en el verso 28. Este encargo fue dado antes de la introducción del pecado en el mundo. Por tanto, el hombre en su estado original de inocencia experimentó gozo del amor y de la procreación. El mandato de Dios entonces de fructificar y de llenar la tierra es antes, multiplicado y llenar la tierra es antes de la entrada del pecado. Dios diseñó nuestros órganos sexuales para nuestro placer. Dios creó todas las partes del cuerpo humano. No creó algunas partes buenas y otras partes malas. Las hizo buenas todas, porque cuando hubo acabado su creación, la contempló y dijo, he aquí que era bueno en gran manera. Eso dice Génesis capítulo 1, en el verso 31.
Todo esto es bueno en gran manera. Esto ocurrió antes de la caída. Los miembros de la Trinidad dan su consentimiento a esta íntima relación también. Dios Padre da la orden a Adán y a Eva a multiplicarse, en el verso 28 del capítulo 1 de Génesis. Jesús aprueba el matrimonio asistiendo a la fiesta de bodas celebradas en Canaán. Y coincidió, o ahí comienzan, los milagros de Jesucristo, o las señales que Jesucristo va a realizar, o va a comenzar a realizar. En Mateo señaló Jesús que el matrimonio, los cónyuges serán una sola carne. En Mateo capítulo 19, en el verso 5. Ambos serán una sola carne. No es la ceremonia en sí que hace que las personas sean una sola carne, sino que ésta da licencia pública para que los recién casados vayan a un lugar romántico y privado para experimentar la relación de ser una sola carne. Le da la licencia pública. Antes de este rito, que es el matrimonio, no hay licencia pública para llevar a cabo este acto marital o este acto del matrimonio, sino posterior a este acto público, que es el rito del casamiento. A un lugar romántico privado para experimentar la relación de un ser, una sola carne. Este es el acto el que los une verdaderamente como maridos y como mujer. El Espíritu Santo inspiró en Hebreos capítulo 13, verso 4, a registrar: honroso es en todo el matrimonio sin mancilla o sin infidelidad. Eso es lo que señala Tim LaHaye en su libro. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la sexualidad? Es un regalo de Dios, dice Génesis 1, 26 y 28. Es algo bueno. En Génesis 1, 31, todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. Es un regalo de Dios. ¿Cómo es un regalo de Dios? Deberíamos estar contentos con el sexo que Dios nos regaló, porque es un regalo de Dios. Al no hacerlo, al no estar contento con la sexualidad que Dios nos ha dado, o con el sexo que Dios nos ha dado, entonces estamos rebelándonos contra la voluntad de Dios. Porque me gusta hablar más el término de sexo más bien que de género, porque al hablar de género le estamos dando la oportunidad a la ideología del movimiento de liberación homosexual a considerarlo o abrir la puerta para considerarlo solamente como concepciones sociales, como en una educación cultural, familiar. Pero si lo vemos como utilizamos el vocablo sexo y no género, entonces ya estamos hablando en términos más biológicos, más naturales, y no como concepciones culturales. Por eso es que es más conveniente los cristianos o los predicadores, los que enseñan escuela dominical, hablar desde la perspectiva biológica, que es algo innegable, aunque esté la persona muerta, pasen 100 años, 200 años, cuando se saquen residuos de los huesos que quede del ser humano, ahí va a estar el ADN en el hueso, si era varón o era mujer. Aunque pasen 200, 300 años, se va a determinar el sexo de esa persona, porque la biología no lo va a engañar. Pudo haberse considerado como un hombre, pudo haberse considerado como mujer y pensó que era mujer. Y así se vistió como mujer y practicó el travestismo y la homosexualidad porque se pensaba que era mujer, y la sociedad también lo aceptó como se está aceptando ahora. Pero después, cuando muera, si sus huesos son sacados y se estudia el ADN, lo que va a dar ahí es que es una mujer o es un hombre. No va a mentir. Por eso es que es más conveniente hablar en estos términos de la biología. El no hacerlo, el no reconocer la sexualidad que Dios nos ha dado, es rebelarnos contra Dios. Por eso que el movimiento de liberación homosexual, que lamentablemente está entrando a las iglesias cristianas evangélicas también. Y algunos hermanos
que se han descarriado, han caído en estos tipos de prácticas, después vuelven nuevamente a la congregación. Obviamente arrepentidos, porque lo consideran como pecado. Pero otros, no hay ninguna evidencia de pecado, tampoco se van de la iglesia, sino que esperan que la iglesia en algún momento los acepte como una conducta normal y como una conducta que la Biblia aprueba, porque también hay iglesias que casan a homosexuales. Esperan que las iglesias se vuelvan liberales, como ocurre en algunas de nuestras congregaciones. No sé si el porcentaje del homosexualismo ha crecido o no ha crecido, lo más probable es que haya crecido porque también una de las formas de adquirir la homosexualidad es por estar a la moda, o por experimentar nuevas experiencias. Probablemente por toda esta ideología de género estos movimientos están creciendo. Pero nuestra concepción acerca de aquello es que es una rebelión, es estar desconforme con Dios, porque Él es el que determina si vamos a ser hombres o vamos a ser mujeres. Él es el que le ha dado la sexualidad al ser humano. En Génesis 1:31 dice que el sexo es bueno, entonces así lo concebimos los cristianos evangélicos. ¿Cómo se puede aceptar o cómo puede aceptar que el sexo es algo bueno si mi primera experiencia fue desagradable? Puede alguien preguntar. Pudo haber sido, sufrir abuso sexual en la infancia. Responde la hermana Silvia Sinaggi o Sinaggi, no sé cómo se pronuncia, Silvia Sinaggi. Responde dejando que Dios sane tu herida, o que Dios sane la herida, que ha producido una experiencia traumática en la infancia relacionada con la sexualidad. Permitirle que Dios sane y cure las heridas. Y vende las heridas que fueron producidos, las heridas del alma, que fueron producidos en algún momento de la vida del ser humano. También contar las experiencias de personas que han sufrido estos vejámenes o han sufrido estas humillaciones que son los abusos sexuales, de hermanos nuestros que se han restaurado y han sanado sus heridas con la ayuda de Dios. Contar esos testimonios también sirve para curar aquellas heridas que fueron traumáticas para las personas que están heridas de algún abuso sexual en la infancia. La otra respuesta que da Silvia Sinaggi acerca a esta pregunta, ¿cómo puedo aceptar que el sexo es algo bueno si su primera experiencia fue algo desagradable? Después de esperar que Dios sane las heridas del corazón, las heridas del alma, dándote una nueva oportunidad para vivir la sexualidad de una manera distinta, responde ella. La forma de superar las situaciones traumáticas es crear experiencias que desplacen la anterior, aun cuando al principio se haga muy difícil. La mente es el órgano sexual más importante que nosotros tenemos. Por lo tanto, al transformar, al modificar los pensamientos, al desplazar las experiencias traumáticas del pasado, sustituirla por nuevas experiencias más agradables, entonces se pueden cambiar la mentalidad, cambiar el chip, o cambiar aquellas experiencias traumáticas del pasado. Dándole una nueva oportunidad para vivir la sexualidad de manera distinta. Esas son las respuestas que da Silvia Sinaggi. ¿Profe? Sí, hermano David. Con respecto a esta experiencia desagradable, yo la otra vez escuchaba de que generalmente cuando las personas tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, muchos de las iglesias consideran como la solución a eso que se casen. Pero eso no soluciona el problema del pecado que hay ahí en la sexualidad. Porque muchas personas, una vez casándose, también llevan una relación sexual pecaminosa.
nos soluciona el problema, en este caso, no sé, del hombre o de la mujer, con el problema del corazón, que tiene que ver con, quizás con la autosatisfacción, más que con el amor hacia la esposa. Entonces, Exacto. claro, con respecto a este tema, igual está involucrada una consejería. Yo creo que igual debe ser como más o menos largo el proceso de poder llegar a que se tenga una sexualidad sana. Así es. Sí, claro, bueno, esto es un proceso, ¿ah? Todos los procesos, eh, como tienen que ver con la mente, es un aprendizaje. El, el Señor nos dijo que debemos aprender de Él, que es manso y humilde. Bueno, se habla acerca de la humildad y la mansedumbre, pero también involucra todos los frutos del Espíritu: paz, paciencia, longanimidad, templanza, dominio propio, entre otros. Pero ahí se menciona solamente dos, pero tiene que ver con todo lo que está relacionado con los frutos del Espíritu. Y Él dice: aprender de mí. Por lo tanto, es un aprendizaje. Y el aprendizaje es un proceso. Todo aprendizaje es un proceso, que a medida que va transcurriendo el tiempo vamos aprendiendo. Y vamos modificando la conducta, y la manera de pensar también se va modificando a través de la educación o el aprendizaje. Aprender de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Es un proceso, pero este proceso también es intencional. Debe haber entonces una voluntad y una intención de parte del ser humano de modificar su pensamiento, de transformarlo. Es intencional, es un proceso. Y bueno, es algo consciente, como es intencional, es algo que debe estar consciente. Pero en este tipo de aprendizaje tiene que tener otra característica, que es la persistencia. Se debe persistir en transformar los pensamientos, la mentalidad, o sustituir los procesos, las experiencias traumáticas antiguas, sustituirla por nuevas experiencias. Si ha tenido relaciones premaritales, por ejemplo, y esto le ha manchado la conciencia y no tiene una buena relación ya estando casados, debe experimentar el perdón de Dios también. Eso es lo otro. Si se sabe perdonado por Dios para la salvación, también debe experimentar el perdón de Dios por los pecados que nosotros hemos cometido diariamente, todos los días. Hemos cometido pecados de cualquier forma, porque siempre estamos cometiendo pecados. Como decía John Wesley, después de terminado el día, él se sometía al examen o al tribunal de su conciencia para experimentar el perdón de Dios. En este caso de una relación premarital, entonces debe experimentar conscientemente, persistentemente, de manera voluntaria el perdón de Dios. En el caso de una persona que ejerció vejación contra alguien, la persona que es el, el, el que cometió la violación, y la víctima se hizo cristiano ahora, o se hizo cristiana, eh, también debe extender su perdón, porque se sabe perdonado por Dios, y puede perdonar porque ha sido perdonado por Dios. El perdón, el perdón no es un sentimiento. Dietrich Bonhoeffer, en su libro La gracia, el precio de la gracia, tiene algunos capítulos que habla acerca de la gracia cara y la gracia barata. La gracia barata es la persona que es cristiana ya se siente salva y no tiene que esforzarse de ninguna manera para perfeccionar su carácter cristiano. Pero la gracia cara es la que cuesta el discipulado y llevar la cruz de Cristo cada día. Y cuando él habla acerca del perdón en una de las secciones de su libro, él dice que
el perdón es dejar las cosas en las manos de Dios. En eso consiste el perdón. Y no es un sentimiento, sino que es dejar las cosas en la mano de Dios, no hacer o no, nosotros no procurar tomar o hacer justicia por nuestras manos o vengarnos de la persona que nos humilló, nos dejó, sino dejar las cosas en las manos de Dios. Él es el que hace justicia. Y eso es el perdón, lo explica Dietrich Bonhoeffer. No procurar nosotros hacer justicia por nuestras manos, eso es el perdón, no tiene nada que ver con los sentimientos. Claro que hay demanda bastante reflexión acerca de lo que es el perdón, el aprender también de Cristo, el ser transformado, transformar la mente. Es un proceso, como todo tipo de aprendizaje, que demora tiempo. Aprender demora tiempo. Como todas las materias que estamos trabajando, aprender a elaborar una monografía, por ejemplo, demanda tiempo, aprender a hacer una exégesis demanda tiempo, aprender un idioma demanda tiempo. Y el aprender hay que esforzarse, practicar también, y estar permanentemente estudiando. Así se producen los aprendizajes. Y esto también tiene que ver con el aprendizaje. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es fácil y es ligera la carga de Cristo porque él nos ayuda a sobrellevarla. Por eso es que es fácil y es ligera. Muy bien. No sé si en algo respondí esa pregunta, hermano David. Sí, muy bien. Bueno, Gracias. hay que experimentar eso, hay que estar en los zapatos de esta persona para, por ejemplo, en el caso de alguien que sufrió una violación, hay varios hermanos que han dado su testimonio, un cantante famoso también da su testimonio. Hermanas también han dado su testimonio, que han sido capaces de perdonar al que le ha ultrajado. Hay que realmente, solamente los que han experimentado esto pueden comprenderlo, nosotros no lo comprendemos porque es externo, una experiencia externa a nosotros. Pero yo no sé, debe ser algo muy, muy personal, esos sentimientos. Pero hermanos han experimentado ese perdón, han extendido su perdón también, y se han sanado sus heridas con la ayuda de Dios. Mira, si son cristianos, se puede lograr. Si son incrédulos, van a vivir atormentados permanentemente en toda su vida. O a menos que asistan a algún psicólogo, pero el psicólogo, si no es cristiano, le va a dar otra forma, otros métodos superficiales que no va a considerar elementos de la espiritualidad para solucionar estas heridas del alma. Muy bien. El propósito del sexo ahora. Tanto el hombre como la mujer tienen necesidades sexuales que deben ser satisfechas solo en el matrimonio. Uno de estos propósitos es como vínculo en el matrimonio. Produce la sexualidad entonces la unión dentro del matrimonio. El libro Pablo Hoff, El pastor como consejero, un libro antiguo del año 78, no lo utilizamos acá en Consejería Pastoral por la antigüedad que tiene. Siempre hay que estar en teología actualizando los libros, los materiales que nosotros utilizamos como libro de texto, a menos que sean libros clásicos, pero los otros libros siempre hay que estarse actualizando. Pero en ese libro de Pablo Hoff decía que unir a dos caracteres, dos personas diferentes, con historias distintas, con idiosincrasias distintas, con forma de comportarse, con norma de conducta distinta, que se unan en matrimonio y que permanezcan de manera permanente juntos, que formen una familia. Se producen estos choques culturales, o choques de dos personas, dos caracteres diferentes, y dos estilos de vida diferentes también. Para mantenerlos unidos se requiere algo con mucha fuerza, algo fuerte para mantenerlos unidos, una necesidad muy fuerte que los mantenga unidos. Y esa es la sexualidad. Permite que se fusionen y permanezcan unidos, el vínculo del matrimonio. Tienen necesidades,
y estas se satisfacen, quedan satisfechas en el matrimonio. Los conflictos en el matrimonio se producen por dificultades en esta área de la sexualidad. No lo comentan a todo el mundo porque es algo muy íntimo. Los pastores sí, si son hermanos que son sinceros, que quieren llevar la vida cristiana de manera satisfactoria, van a conversarlo con el pastor, van a pedir ayuda. El pastor va a ayudarle de alguna u otra manera. Tenga o no instrucción, el pastor va a hacer algo, va a orar por la familia para que le ayude. Ya con la oración ya se ayuda bastante a solucionar estos problemas internos dentro del matrimonio. Aunque no tenga instrucciones con consejería pastoral, con la oración, con algún texto bíblico, y los hermanos son cristianos, tienen la fe, lo aplican en su vida, entonces ya les va a ayudar en algo para la conservación y la armonía del matrimonio. ¿Qué más? Como método de reproducción, otro propósito de la sexualidad, método de reproducción. En Génesis 1:28. La reproducción aparece como un mandato y se convierte en uno de los objetivos de la unión sexual. Tener hijos en el Antiguo Testamento era una obligación. Tanto es así que la esposa infértil podría ser repudiada. Muy triste que una mujer pueda ser repudiada en esa época por el hecho de no poder tener hijos. Y la viuda sin hijo debía engendrar descendencia con su cuñado. Era difícil la vida en esa época. Por lo tanto, es como un método de reproducción. El matrimonio tiene esa finalidad, ese propósito. No solamente formar un vínculo entre dos personas, sino principalmente la reproducción. Por eso es que otro tipo de uniones no puede ser considerado matrimonio porque no tiene la finalidad de la reproducción o no está orientada a esa relación, a producir otra vida, otra forma de vida, como la homosexualidad, por ejemplo. Como fuente de placer, cantar de los cantares. Bueno, cantar de los cantares, los que han pasado libros poéticos, salmos sapiensales, en Cantar de los Cantares es un libro que exalta el amor romántico. Es una sanción al matrimonio, la gratificación en el matrimonio. Es un cantar de amores. Es como esta música romántica. El Cantar de los Cantares, eso es. Es un cantar de amores, música romántica. Si Dios ha diseñado la sexualidad solo para la reproducción, dice Silvia Sinai, si Dios solamente dio la sexualidad para la reproducción, y esto es lo que dice el catolicismo romano, por lo menos la mujer debería sentir deseo sexual solo durante los periodos fértiles, cosa que no sucede, dice ella. Solo en los seres humanos, el deseo sexual persiste y es constante durante toda la vida. En los animales solo ocurre durante el tiempo de celos. La sexualidad tampoco termina con la menopausia o la vejez. Por lo tanto, la sexualidad no está solamente para la reproducción, dice ella, o Dios no dio solamente la sexualidad para la reproducción. Muy bien, sigamos a la siguiente presentación. Ahí vimos los propósitos del sexo entonces. Dios es el creador de la sexualidad humana. Él puso en movimiento los impulsos humanos, no para torturar a hombres y mujeres, sino para llevarlos al gozo y a la plenitud, o a la realización plena y completa. El hombre no estaba plenamente satisfecho en el jardín del Edén, pese a que vivía en el jardín más hermoso del mundo, rodeado de animales mansos y de todo tipo. No tenía compañía de su misma especie. Dios entonces tomó parte del cuerpo de Adán y obró un nuevo milagro creativo. Formó a la mujer, similar al hombre en todo, excepto en su sistema de reproducción o en su sistema reproductivo físico. En lugar de ser opuestos, era complementario el uno al otro. La sexualidad humana fue dada en gran parte para el gozo conyugal, dice Tim LaHaye, que escribía en el año 76 esta parte.
es un regalo de Dios entonces, y es el creador. Dios es el creador del sexo. La sexualidad no es incompatible con la espiritualidad. Tampoco es incompatible con la santidad. No es algo repulsivo, nocivo, sucio, que solo sirve para la conservación de la especie. Si ese es el concepto que tiene la Biblia con respecto a la sexualidad, ¿cómo es que nosotros los latinoamericanos, bueno, se ha dado en todo el mundo, pero estamos hablando acá de América Latina ahora, cómo es que heredamos la concepción de que el sexo es algo malo? Entre los incrédulos está esta idea de que algo sucio, algo malo, algo pecado, y de hecho los incrédulos, los mundanos, piensan que el pecado está solamente relacionado con la sexualidad, y la mentira o el chisme o la explosión de ira, por ejemplo, o guardar rencor o odio no es pecado. Es decir, los incrédulos están muy domesticados, los mundanos están muy domesticados en este tema de que el pecado solamente se relaciona con la sexualidad. Pero se debe a acontecimientos históricos. Se ha heredado de los colonizadores, de los españoles. Los españoles que llegaron aquí a América Latina, dice Juan Macay, un libro que escribió en la época de los 70 también, pero un libro muy importante. Él dice que el cristianismo que llegó aquí a América Latina es un cristianismo pre-tridentino, antes del Concilio de Trento incluso. En ese sentido, el cristianismo que llegó a América Latina es un cristianismo medieval, no es de la época posterior a la Reforma Protestante, o aquellos que combatieron la Reforma Protestante, sino que un cristianismo medieval, supersticioso, idólatra. Por lo tanto, en aquella época, en la época de la Edad Media, el sexo era pecado, era perversión, era un mal necesario para poder procrear. Abogaron por el no y nunca el placer o al erotismo, y por el no y nunca la risa y a la alegría. Es decir, ni siquiera la gente se podía reír o se podía estar alegre. Es una especie de cristianismo talibán. A las mujeres, por ejemplo, no se pueden reír porque la pueden sancionar. A los talibanes por eso tienen que andar cubiertas completamente. Increíble. Se prohibía la risa y la alegría. Se idealizaron la muerte, el dolor y el sufrimiento. Esta es la época del medieval. Comunamente medieval asociaron la hechicería con el sexo. Según se creía, las brujas eran mujeres insaciables del sexo, que incluso copulaban con los mismos demonios. El sexo desenfrenado era cosa de brujería, de demonios copuladores. Esa es la idea, la imaginación que tenían los españoles. El cristianismo en general, todos los españoles eran cristianos. Culturales, por supuesto, evidentemente que bajo ningún punto de vista que eran personas convertidas por todo lo que hicieron en América. Se predicaba en esa época la autoflagelación y la abstinencia sexual como valores supremos. Si alguien quería ser un buen cristiano, entonces tiene que autoflagelarse, golpearse su cuerpo. Se interpretó literalmente este pasaje bíblico que el apóstol Pablo: yo golpeo mi propio cuerpo y lo pongo por servidumbre. Se empleó el método hiperliteralista de golpearse, autoflagelarse. Hasta el día de hoy, en el catolicismo romano, en la formación espiritual, teología espiritual se denomina este curso de los católicos, dentro de los teólogos católicos. El consejo que se da para la formación espiritual, para crecer la santificación, la autoflagelación. Claro que la autoflagelación no tiene que ver con pegarse con látigo en el cuerpo, pero muy curioso lo que aconseja este profesor de formación espiritual, el pellizcarse, dice él, el pellizcarse su cuerpo, es una forma, ahora dice él, de la autoflagelación. Esos son hasta el día de hoy se da esos consejos. Y la abstinencia sexual como valores supremos. En aquella época se citaba como ejemplo la conducta de un pintor llamado Divino Morales. ¿Qué es lo que hizo Divino Morales?
en una mañana tomó la decisión de aplastarse los genitales con una piedra para escapar del deseo sexual pecaminoso. Lo que hizo Divino Morales es lo mismo que hizo Orígenes, no recuerdo si fue Orígenes, parece que fue Orígenes de Alejandría, hizo exactamente lo mismo. Con una piedra se amputó o se castró. Y entonces todos los españoles, imagínense, todos los soldados españoles, esa era su meta o su propósito, la abstinencia sexual absoluta. Eso en teoría, en teoría. Es lo que escuchaban en misa de los curas todos los días domingos, no sé cuánto, y las oraciones, porque todas las tardes estas personas oraban. Pero lo paradójico es que estos mismos españoles que condenaban el sexo son los que, a poco de conquistar nuestras tierras, dice Sinayi, porque Argentina, nuestras tierras, dice ella, las sembraron de mestizos y mulatos. Claro, una cosa es el discurso y lo otro es la práctica. Comenzaron a aparecer, aquí los mapuches cuentan que cuando llegaron los españoles, inmediatamente comenzaron a nacer de las mapuches, las mien, las hermanas mapuches, comenzaron a nacer blancos, muchos blancos, mestizos, por doquier. Ese es un discurso, por el reprimir la sexualidad. Y este mismo problema lo tienen todavía los curas. Hans Küng, ¿tiene salvación la iglesia? Un libro que escribió Hans Küng, ¿tiene salvación la iglesia? Él dice que una de las razones por las cuales se produce la pedofilia es el reprimir el impulso sexual. Cuando se reprime, se termina en la pedofilia. Eso dice Hans Küng. No lo dice por una reflexión personal, sino que lo dice bajo investigaciones de personas que saben, los psicólogos, lo más probable, que saben este tema. No se puede reprimir porque termina en lo que ocurrió con los españoles o en lo que ocurre con los curas. Terminan practicando perversiones sexuales por reprimir la sexualidad. ¿Cómo saber si una conducta sexual está bien o está mal o está errada? ¿Cómo saberlo? Una forma de saberlo es por la cultura. En algunas culturas, a los hombres que no tenían prácticas homosexuales se consideraban anormales en las culturas, imagínense. Mientras que en otras es condenado con la pena de muerte, como ocurre con ISIS, por ejemplo. Con ISIS, a los homosexuales se le tiran de los edificios abajo. Los talibanes, yo no sé si será verdad lo que dijo un investigador o no, pero los talibanes en Afganistán y en otras partes del mundo tienen prácticas homosexuales porque para ellos el placer sexual solamente se puede dar entre los hombres y con mujeres solamente tiene la finalidad de la procreación. Por lo tanto, en el mundo interno talibán se practica la homosexualidad. Ellos dicen que no es homosexualidad aquello. Yo no sé cómo funciona ese tema. No sé si lo que dijo este periodista que se sumergió en el mundo de los talibanes es verdad o no es verdad. Pero sé que en ISI se condena la práctica homosexual. Bueno, por el hecho del Corán. Las prácticas culturales varían de una cultura a otra. En una cultura se condena una práctica, en otra cultura no se condena. En algunas sociedades el orgasmo femenino es mal visto, mientras que en otras la ausencia de orgasmo es signo de enfermedad o de estar enfermo. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos saber si una conducta sexual está mal o está buena? Por la cultura no nos podemos orientar por la cultura porque la cultura cambia. En distintas zonas geográficas siempre va a ser diferente. La estadística, entonces, la otra forma de determinar si la conducta está bien o está mal sexual. Según este parámetro, una conducta sexual está bien cuando es practicada por la generalidad de las personas, pero está mal cuando eso no ocurre en todas partes del mundo. Entonces se establece como norma la estadística. Si muchas personas lo practican un tipo de sexualidad, entonces está bien. Si lo que se practica menos está mal. Otro es la ley. En algunos estados de Estados Unidos la homosexualidad no está condenada. Por lo tanto, según la ley no está mal. ¿Por qué? Porque la legislación dice que no está mal. Mientras que en otros estados está prohibido la relación sexual en el matrimonio, salvo la que se practica cara a cara, es decir, la del misionero. No sé en cuál estado será esto, me imagino que debe ser de los mormones, supongo. Por eso muy estricto de legislar
la relación sexual incluso en el matrimonio. Yo no sé cómo, si, si llevarán personas a los tribunales de justicia o no, no sé cómo ocurre ahí. Pero en algunos estados hay una ley y en los otros estados no hay ninguna ley que sancione alguna práctica sexual. El criterio social. Según esta regla de medida, si una conducta sexual causa daño a otra persona, sería inapropiado. De lo contrario, es perfectamente lícita. Con este criterio, la homosexualidad y las relaciones extramaritales, por nombrar algunas prácticas ilícitas, sería perfectamente lícita, mientras que la violación estaría condenada porque es practicada o está condenada por la sociedad. ¿Cómo se justifica actualmente la práctica del homosexualismo? Porque ellos dicen, no le hago daño a nadie. Se pueden vestir como travesti, pero si no le hace daño a nadie, entonces no hay por qué acomodarse al pensamiento de otra persona. En la propaganda aparece esto dicho en serie de televisión también. Pero esa es la que más se justifica la práctica homosexual por el criterio social. Ellos dicen, no importa que si yo me he visto como mujer o la mujer como hombre, yo no le hago daño a nadie. Yo no tengo por qué amoldarme y agradar a una persona. Más bien esa persona es la que debe abandonar su homofobia. Ese es el discurso que emplean los homosexuales para legitimar su conducta y su práctica. El criterio social. Por otra parte, el otro criterio, y esto nos concierne a nosotros, la Biblia. La palabra de Dios condena toda actividad sexual pre- y extramarital. Condena además la homosexualidad, el travestismo, la zoofilia, la paidofilia, el sadismo, el masoquismo y otras parafilias. El criterio que nosotros adoptamos entonces es el criterio de la Biblia. Nuestro criterio para determinar si la sexualidad es buena o mala, o qué tipo de práctica sexual es buena o mala, no es ni por la cultura, ni es por la estadística, no es ni tampoco por la legislación, no es por el criterio social, sino que es la Biblia. Las normas y los principios bíblicos son superiores a la cultura, a la estadística, a la legislación y al criterio social. Pueden que se legisle sobre alguna determinada conducta sexual, pero siempre la legislación suprema para nosotros los cristianos va a ser la Biblia. ¿Qué hago para no recordar mi pasado cuando... ¿Qué dice acá? No puedo mover esto. Cuando el pastor habla de sexualidad. Uno de estos, que es lo que debe hacer la persona o el creyente, creer en el perdón de Dios, experimentar el perdón de Dios, es una de ellas. Cuando Dios perdona, Dios olvida. La condición para el perdón es el arrepentimiento. Significa no solo sentir remordimiento por el pecado, sino tomar la firme decisión de abandonar el pecado. Un poeta holandés dijo que la raíz de todos los problemas humanos es la culpa del ser humano, del hombre. Un psicólogo británico ha llamado al sentido de ser perdonado con la fuerza más curativa del mundo. Es decir, realmente el sentirse culpable atormenta y puede causar enfermedades físicas al ser humano. Lo puede deprimir, le puede causar daños físicos también, e incluso lo puede llevar a la muerte. El sentimiento de culpabilidad, es grave este asunto del sentimiento de culpabilidad. Porque la conciencia es la que, implantada por Dios, es la que acusa al ser humano y lo entristece al ser humano, pero si somos creyentes, nos entristece para llevarnos al arrepentimiento. En Temuco, el año pasado, uno que trabajó para la DINA, Servicio Nacional de Inteligencia o Dirección Nacional de Inteligencia, que comandaba el general Contreras, en la época de Pinochet, por todos los crímenes que hizo ese hombre, en un departamento céntrico, encendió la llave del gas, estuvo un buen rato dando el gas, y después encendió un fósforo y se hizo estallar. Explotó, se hizo pedazo todo el departamento, tomó el siguiente departamento arriba, que era como el octavo o décimo piso. Por el sentimiento de culpa no soportó las conciencias, no lo dejaba tranquilo, estaba viviendo solo. Hasta, no sé si era casado o no, los hijos, pero él estaba viviendo solo.
Si estaba casado es porque el remordimiento de los asesinatos que había cometido no lo dejaba vivir tranquilo, y se fue a vivir solo y al finalmente se mató. El sentimiento de culpa realmente causa serios problemas y pueden ser fatales en algunos casos. Y en fin, podemos seguir mencionando casos en la Segunda Guerra Mundial, las personas que se quitaron la vida después que su conciencia les acusaba de los crímenes que habían cometido. Por eso se debe experimentar el perdón de Dios. ¿Por qué hay tanta confusión en tema de la sexualidad actualmente? ¿Por qué hay tanta confusión? Hay dos lugares donde se debería hablar acerca del sexo, con total libertad y sin ningún prejuicio. Uno de ellos es el hogar, como estuvimos viendo en las clases anteriores de los niños. Los niños deben preguntar a sus padres acerca de la sexualidad, y los padres deben estar informados acerca de la sexualidad también, para responderle con sinceridad a los hijos. Y la otra es la iglesia. La iglesia entonces tiene la responsabilidad, el deber de informarse, de dar predicaciones, de dar conferencias, de dar charlas acerca de la sexualidad. Es en la casa y en la iglesia donde los creyentes deben informarse acerca de lo que dice la Biblia, de este don de Dios y esto que es sagrado, reservado para el matrimonio y que es la sexualidad humana. Como no se habla de la sexualidad en el hogar ni en la iglesia, los jóvenes se informan en otras partes, en la televisión, en otros medios masivos de comunicación. El problema es que se informan mal, sin ningún principio cristiano, no se enseña desde la perspectiva bíblica. Va a traer consecuencias a la conducta y son letales para sus relaciones interpersonales. Es importante la educación sexual. ¿Por qué Dios está interesado en la sexualidad? Porque desea que sus hijos tengan una sexualidad sana. No entender la responsabilidad que nos cabe en la enseñanza sexual nos lleva a condenar a nuestros propios hijos a vivir matrimonios frustrados, regidos de acuerdo con los parámetros del mundo y no conforme al diseño de Dios. Muchos de los problemas de los matrimonios nacen de la cama y trascienden a todas las otras áreas. De ahí que si podemos reducir al mínimo dichos problemas mediante una correcta educación sexual, entonces solucionaremos muchísimos problemas que podrían originarse en el futuro. Esa es la finalidad y la importancia de la educación sexual dentro de una iglesia y dentro del hogar. Muy bien, eso es lo que dice Silvia Sinaggi y Tim LaHaye, entre otros autores que les he citado para esta clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda, mi estimado, algún aporte de lo que ustedes han leído, han visto, lo que escucharon en esta ocasión? En su iglesia se han dado charlas, conferencias o predicación acerca de la perspectiva bíblica acerca de la sexualidad humana. Hermano Vicente, hermana Danay, Belén, hermano David. En mi iglesia yo puedo decir que no, nunca. Muy bien. Hermano David. Sí, sí, sí. La iglesia igual también a nivel juvenil, sí. Una vez se hizo una actividad con unos hermanos que eran de Argentina. Creo que igual había una sexóloga Ah, que entonces dio ella fue, hermano. Es Silvia Sinay. Sí, y sí, no yo me recuerdo los acuerdo. nombres, pero era un Yo me hombre acuerdo. Mira, aquí y está. ella. Sí, y creo que igual llevaron Ella libros es y todo. cierto, mira. No recuerdo bien. Pero ellos trabajaban con una red de diferentes especialistas e incluso trabajaban con personas homosexuales y también con personas que estaban con el tema de la pornografía. Ya. No, Hacían ellos todo ese son. trabajo. Ellos son. Sí, deben ser ellos. Fue Yo en lo vi, Calbuco esa actividad. yo vi el afiche que se iban a realizar aquí en Chile. La Alianza Cristiana Misionera, y parece que fue Ujú. Juan Vidal organizó eso, ¿no? Es que eso fue hace varios años atrás, pero Ah, ahora ok. creo que igual se hizo en Santiago, parece con ellos de nuevo, parece recuerdo. O de Qué ahí que bueno, qué pasaron bueno. para Calbuco, no recuerdo bien. En realidad Ah, estaba ok. recién entrando a la emisión, entonces no, Ah, no correcto. recuerdo muy bien cómo era el tema. Pero Qué estuvo muy bueno, bueno, muy, qué muy, bueno. muy bueno
esa actividad. Me alegro, porque se está Ujú, tomando medios profilácticos para no tener problemas después en el matrimonio. ujú. Hermana Danay y Belén, en sus iglesias, Antes no se daba mucho, pero desde hace algunos años atrás se empezó a tocar el tema y en un encuentro de jóvenes recuerdo que un pastor enseñó acerca de la sexualidad. qué bueno, perfecto. Me alegro mucho, me alegro mucho que se estén protegiendo a los jóvenes actualmente para disminuir los conflictos y las tensiones en el matrimonio en el futuro. Muy bien. Volvemos a las 9 entonces, mi estimado